de nuestra asociación en Senegal o en Fiji, que es el Marbella. Entonces, en cada sitio se hace un estudio de qué es lo que puede hacer el grupo para darse a conocer, para ayudar, en qué ámbito se tiene que mover. Y en Marbella pensamos que igual había un proyecto en la cultura. Y de hecho, con la ayuda de la Delegación de Cultura y la Delegación de Igualdad, pues nos dejaron un espacio como este, por ejemplo, por el que estamos muy agradecidos, pero no solamente espacio físico, sino que incluso pues, espacio virtual, ¿no? Para que nos pudiésemos desarrollar. Es una experiencia increíble, hacemos seminarios, hacemos charlas como estas con unos ponentes de grupo, como podéis ver, y muchas cosas más. Y luego, pues, tenemos ese programa de seminarios y también tenemos otros eventos, como puede ser un evento musical que vamos a arrancar el sábado día 6. Hemos hecho de todo, desde un evento lírico, porque tenemos la suerte de tener soprano, mezzo y pianista en la asociación, psiquiatra, tenemos de todo. Entonces, como tenemos de todo, pues podemos aprovecharlas, explotarlas, nos explotamos mutuamente y hacemos de todo. El dinero que sacamos habitualmente es para el fondo de becas. Todavía no hemos hecho 10 años, pero en estos 10 años hemos dado 30 becas, sin contar las que vamos a dar este año, que tampoco sabemos exactamente cuánto van a ser, pero hay un grupo importante de niñas, creo que son 17 las que se han presentado a la beca y luego pues, se darán las que se puedan, se cubrirán las que se puedan. Y todo esto se hace con la ayuda de gente como vosotros, que viene, que nos quiere, que nos escucha, gente como Rafael, que es tan generoso que el libro, ¿dónde tienes el libro? ¿El libro está ahí? Bueno, pues no, tengo ya el libro, sí. Ya decía, Rafael, como organizado que es este libro que se llama Paradojas Fiscales. Y yo de verdad pienso que lo único que tiene así un poco regular es el título. Porque a las que somos de letras, cuando te dicen paradojas fiscales, te quedas un poco de, ay, va, ¿y esto quién lo va a leer? Bueno, pues esto lo leí yo y me quedé maravillada, porque había una cantidad de cosas que no sabía y además muy bien explicadas y, a ver, dentro con una clave de humor, con seriedad, con conocimiento, pero llegando y siendo muy cercano y muy próximo, y no es nada fácil. Y bueno, pues ha sido tan generoso que lo que él gana en el libro, nos has dicho que nos lo vas a dar a nosotras, ¿no? A la asociación. Casi tengo un montón de testigos. Yo no sé si va a haber para ir un día a Málaga en el autobús, con lo que yo gano. Pero bueno. Bueno, pero no importa. O sea, yo siempre digo que la intención es lo que vale. Lo otro también, ¿verdad? Pero la intención es muy importante. Bueno, y paso ya a presentar a Rafael Ortiz Cazadilla, que tiene un currículum imponente, realmente imponente. Entonces a mí me vas a perdonar que igual me salto alguna cosa. Pero bueno, yo creo que como todo el mundo me conoce, Hombre, mi nombre y apellidos y ya está. También no lo sabemos. Tampoco es Felipe de Borbón. Bueno, voy a ver. Aquí queda este. Un poco. A ver, es licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Estudios de posgrado en Rotterdam y en Londres. Catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de los colegios universitarios San Pablo CEU, Cardenal Cisneros y CUNEF de Madrid. Director del Máster de Asesoría Fiscal de la Escuela de Negocios Know-How de Madrid. Profesor de programas de posgrado del IADE, INESI, EADE, Escuela de Finanzas Aplicadas y Escuela de Hacienda Pública. Miembro de los colegios de abogados y economistas de Madrid, de la International Fiscal Association, del International Institute of Public Finance y de la Asociación Española de Derecho Financiero. Autor de 4 libros y coautor de otros 15 y de cerca de 100 artículos y trabajos de investigación. Conferenciante en distintas instituciones. Ha colaborado en programas de televisión española, Radio Nacional de España, Onda Cero, Radio COPE, Radio Televisión Madrid. Colaborador de los diarios La Razón, ABC, Ya, 5 Días, del Seminario Actualidad Económica y de las revistas Hacienda Pública, Crónica Tributaria, Actualidad Financiera, Carta Tributaria y La Ley. Consejero y director del Departamento Fiscal de Unilever España. Director técnico del Departamento Fiscal de la firma de auditoría Deloitte. Desde 1984 dirige su propio despacho profesional. Miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal nombrada por el Gobierno en 2013.
este era el Consejo de Sabios. Medalla de oro del Colegio Universitario de Estudios Financieros UNEF de Madrid, medalla de distinción por méritos del Ministerio de Hacienda y otras muchas cosas. Pero bueno, eso es lo gordísimo. Bueno, pues maestro, la plaza es suya. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya tenemos una presidenta tan buena organizadora, no sé cómo se las ha arreglado para que esta mañana empiezo a recibir WhatsApp de amigos míos de Madrid diciéndome: oye, hemos visto una tercera de ABC tuya, y ha organizado para que ABC, que la tercera la tiene un poco, digamos, reservada para buenas firmas, de vez en cuando hace una excepción y meten un mindundi como yo, porque ayer me parece que era Juan Eslava Galán, el otro día eran, bueno, personas, digamos, de categoría. Y entonces digo, ¿cómo se las habrá apañado para que hoy, coincidiendo con el día, pues bueno, me echó un poco en cara que en el artículo que hemos dejado una fotocopia no dijese que hoy era la presentación el cortijo de directores? Bueno, y yo voy a proponerme, son exactamente las 8:15, que a las 9:05, o sea 40 minutos, hayamos terminado. Y no voy a hablar, aunque copiando un poco a Francisco Umbral, yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de anécdotas más que de las paradojas. Porque yo, el título inicial, este libro en algunos sentidos, lo decía antes a José Antonio Gómez, el director de COPE, se gestó un poco a caballo entre un pequeño programita que tenemos en COPE Marbella, que se llama Paradojas Fiscales, con Raquel Tapia como presentadora, pues que ahora, como sabéis, algunos está dada de baja y esperemos que esté pronto recuperada. Y un buen amigo mío, profesor en la Complutense, abogado, fiscalista y secretario de la revista de Fiscalidad Internacional que publica Aranzadi. Y entonces, un día comiendo con él en Madrid, le comenté, digo, ¿qué haces? ¿Tú en Marbella no te aburres? Digo, yo en Marbella todavía no he encontrado un rato para aburrirme. Porque, bueno, al final Marbella, bueno, pero en verano sí, pero en invierno, no, en verano es cuando me aburro. Me aburro de la gente que hay. En invierno es cuando lo pasamos muy bien. Entonces él me dijo, oye, pues ese programa de radio, ¿por qué no lo trasladas a un libro? Y digo, mira, no tenía yo ganas de meterme más berenjenales, me he tirado 4 o 5 meses apagando el ordenador a las 10 de la noche. Pero digo, un libro de temas fiscales tiene que ser más o menos digerible, o sea, que se pueda leer. Y yo he tratado, y el título inicial, como comentaba anteriormente, iba a ser anécdotas y paradojas fiscales. Porque yo lo que quería era, en cada caso, después de tantos años, y eso que ha contado Garbiñe, el producto, digamos, son las canas, de tantos años de hablar de estas ordinarieces como son los impuestos, pues bueno, pues han surgido muchas anécdotas. De tal forma que yo la exposición voy a intentar que sean unos 15 o 20 minutos de anécdota y como máximo 15 minutos de paradojas. Y después, si hay alguna persona que tiene alguna curiosidad, siempre que no sea para decirme cómo hacer la declaración de la renta, obviamente pues podemos tener un pequeño coloquio. Bueno, las anécdotas fiscales, que será el primer bloque de temas que voy a tratar, bueno, lo que hacen es recoger la opinión de personas tan importantes, esas sí que son importantes, como Albert Einstein, que el hombre, a pesar de su gran capacidad intelectual como científico de la altura de Einstein, dijo, el IRPF es lo más difícil de comprender en el mundo. O sea, que el hombre, supongo que cuando le tocaba hacer la declaración de la renta en su país, se veía totalmente, digamos, incapaz de entender esas cosas tan raras, ese lenguaje tan farragoso que es el lenguaje fiscal. Hay una anécdota, a mí me resultó muy simpática, algunos, pocos, pero yo pocos por la edad, sois todos bastante jóvenes, en la reforma fiscal de la democracia, que se hizo en el año 78, recién aprobada la Constitución española. ¿Sabéis? La Constitución se aprueba el 6 de
diciembre del 78 y la primera ley de reforma del IRPF en democracia es una ley del 28 de diciembre del 78. Hay un dato curioso: todas las normas fiscales, las leyes de presupuesto, las reformas fiscales, las publica el Boletín Oficial del Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Eso, fijaros, muchas de las normas fiscales son Día de los Inocentes, no dan la inocentada de esta forma tan descarada. Bueno, pues López Rodón, que algunos recordarán, López Rodón, ilustre ministro de los tres Lópeces, había tres López: López Bravo, López Rodón y López de Letona, pues siendo diputado por Alianza Popular en aquella fecha, que era miembro numerario del Opus Dei, dijo que el IRPF que se iba a aprobar constituía un claro incentivo al amancebamiento. Y claro, eso resultaba un poco extraño. ¿Y este señor por qué lo dice? Y lleva razón. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que si una pareja, como novios, tributaba por 100, en el momento en que se casaban, tenían que tributar o tenían que pagar por más de 100, porque al tener que acumular la renta se iban a tipos marginales más altos. Y eso era obligatorio. En la ley inicial de reforma del año 78 era obligatorio que en el momento en que se casaban dos personas, automáticamente tenían que hacer la relación conjunta. A diferencia de lo que ocurre ahora, se puede optar por la conjunta o por la separada. Bueno, pues hubo que esperar nada menos que 8 años, 11 años, el año 89, para que también otra fecha importante en la historia de España reciente, un 23F, el Tribunal Constitucional dijo que atentaba contra el principio de igualdad. De tal forma que el artículo 14 de la Constitución dice que no debe discriminarse por ninguna razón: religión, sexo, ideología y estado civil. Ojalá se aplicase también por la residencia, como vemos que hay una clara discriminación en función de la residencia. Hay otra anécdota que a mí me resultó también muy simpática, porque yo estaba en Madrid y estaba al lado de la sede del Consejo Económico y Social, enfrente del Museo del Prado, un edificio muy alto que el Ministerio de Sanidad actualmente era el Ministerio del Movimiento, donde estaba Solís Ruiz, y detrás estaba el diario Pueblo, que algunos recordarán el diario Pueblo, con don Emilio Romero como director, y ahí estaba el Consejo Económico y Social. Me invitaron a dar una conferencia sobre la fiscalidad del ahorro familiar y venía a clausurarla el que entonces era secretario de Estado, un malagueño, muy simpático, Enrique Jiménez Reina. Y bueno, pues ese día se había publicado en la prensa dos noticias. Una, que en España era el país donde los hijos se emancipaban con más edad y se daba entonces una media de 34 años. Hasta los 34 años no había nadie que echase a sus hijos de casa como media, ¿no? Pero al mismo tiempo había publicado el Boletín Oficial de las Cortes una norma perjudicando a la familia, en la medida en la cual se quitaba la deducción por hijos entre 25 y 30 años. Antes era hasta 30 años y esa norma la establecía solamente hasta 25 años. Y entonces, en el coloquio, se levantó un señor y dijo: hombre, señor secretario de Estado, resulta que por una parte nos dicen que España tiene el ranking más elevado de edad de jubilación, no, de emancipación de los hijos, y ustedes nos quitan la deducción por hijos entre 25 y 30 años. Y yo tengo uno de 26 y otro de 28 y no consigo echarlo de casa. Y entonces Enrique Jiménez Reina salió con un comentario muy simpático. Le dijo: no, pero usted, esto es un incentivo fiscal para que se emancipen antes. Pero lógicamente el padre no le hizo ni pinta de gracia el comentario del secretario de Estado. Bueno, hay otra anécdota en relación con el impuesto sobre el patrimonio, que es cuando se consiguió la exención de los activos empresariales, las empresas familiares que tenían sociedades, propio patrimonio si era una empresa individual. Pues resulta que en lo que se refería a poder aplicar la exención, se exigía que los contribuyentes tuviesen una participación mínima del 25%. Pero claro, había una familia catalana muy conocida, de nombre
omito, que tenía 5 hijos. Claro, 5 hijos, y cuando echaron cuenta los padres que el día que fallezcamos, los hijos no van a tener el 25, van a tener el 20%. Y entonces llamaron rápidamente al que entonces era secretario de Estado de Economía, con Miguel Boyer, en la época de Boyer, que era Alfredo Pastor, y en el debate en el Senado se introduce una enmienda rebajando del 25 al 20%. Pero se olvidaron de modificarlo en el preámbulo de la ley, lo modificaron en el articulado y no en el preámbulo de la ley. Y claro, yo estoy de acuerdo con otra charla que daba en Madrid y digo, ¿qué pasa? Si tienen 6 hijos ya no tienen exención. Y si tienen 7, entonces afortunadamente en este momento basta un 5%. No hace falta tener un 20%. Porque, claro, también es verdad que no hay familias numerosas ya en España, pero indudablemente no es lógico discriminar en función de los números de hijos que el día de mañana puedan, digamos, heredar una empresa familiar. Hay un tema que en España yo no he visto ningún artículo en prensa, bueno, sí, un artículo mío una vez hace un año aproximadamente, donde se pone en manifiesto que se puede llegar a pagar por patrimonio. En Andalucía se ha movido mucho la gente para eliminar sucesiones, pero no patrimonio. Más del 100% de la renta ganada. Eso es un disparate, porque aquí no vamos a conseguir, sobre todo en Marbella, que se pretende atraer a un turismo de un nivel económico elevado. Pues ya me contarán quién va a venir a vivir aquí o a hacerse residente fiscal sabiendo que tiene que pagar más de lo que gana. Bueno, yo en este caso lo tuve una vez en el despacho en Madrid, aunque yo nunca he tenido clientes personas físicas, pero un despacho de Londres me llaman, oye, que hay un empresario muy conocido en España que tiene que tributar el 103% de su renta. Bueno, estará declarando muy movido. Yo no, en aquella fecha, que hablando hace ya más de 20 años, no declaraba ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, ni 100, ni 200, ni 300, ni 400 millones. Más de 600 millones de pesetas, obviamente. Bueno, pues este señor se marchó. Esto explica esas noticias que a veces se han dado y se dieron con bastante frecuencia. Montserrat Caballé o Sánchez Vicario se han ido a Andorra o se han ido a Mónaco. Bueno, no es que tengamos que justificar, digamos, lo que un economista americano, Charles Thibault, calificó como votar con los pies. Pero normalmente la gente se va donde paga menos impuestos, y claramente tenemos el caso de Portugal muy cerca, el Algarve, y ahora mencionaremos el caso de Cristiano Ronaldo y de George Clooney, que ayer mismo venía en la prensa que Obama, yo creo que de aquí se ha marchado a pasar unos días con George Clooney en el lago de Como. Bueno, ¿por qué? Porque allí pagan no sobre la renta mundial ni el patrimonio mundial, allí pagan el IRPF italiano sobre la renta italiana y sobre el resto le exigen 100.000 euros, nada más. Obviamente el que tiene esa circunstancia de una renta muy elevada, pues se irá a la Juventus de Turín, si es un futbolista, pues se irá al lago de Como. Y bueno, eso es lo que los americanos, cuando inicialmente los irlandeses acudían a la conquista, o por lo menos a la colonización de Estados Unidos, pues iban al estado que más ventajas les ofrecía, entre ellas la ventaja de tipo fiscal. Bueno, la alternativa que se ha planteado también y que ha aparecido en los medios de comunicación en los últimos meses, utilizo una sociedad para desarrollar mi actividad o para comprar una casa. Ya vimos, y pongo ahí el ejemplo de 3 ministros que duraron poco. El primero fue el ministro de Cultura, Máximo Huerta, que duró yo creo 6 o 7 días, ¿no? Porque el 13 de junio del 2018 tuvo que dimitir porque él, que había sido presentador de televisión, había venido utilizando una sociedad. Y también Pedro Duque, ingeniero, el astronauta, y Nadia Calviño. Bueno, yo no voy a justificar indudablemente, pero se da la paradoja de que el propio sistema fiscal de una o de otra forma incentiva la utilización de sociedades porque tienen determinadas posibilidades que no las tienen como persona física. Entonces, no justifiquemos conductas que son irregulares desde el punto de vista legal, pero sí entendamos que hay que modificar
y evitar esas paradojas de que uno puede salir beneficiado utilizando la sociedad. Bueno, hay una película muy reciente que alguno de vosotros habrá visto, se llamaba El vicio del poder. La han estrenado hace 4 meses o 3 o 4 meses. Y narra la historia de un vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, era vicepresidente con George Bush, y en la campaña para la Cámara de Representantes por Wyoming, los demócratas le acusaban, y eso nos suena algo en España, de que planteaba la eliminación del impuesto sobre sucesiones, y le decían en los distintos meetings y discursos de los demócratas que claro, los republicanos lo que querían era eliminar un impuesto a los ricos. Y el Iván Redondo de Dick Cheney le dijo, mira, tú lo que tienes que decir es que es un impuesto a la muerte, y entonces tú verás cómo la gente se va a dar cuenta de que el impuesto sobre sucesiones pues había que eliminarlo. Y bueno, así se llevó el triunfo Cheney en relación con lo que le criticaban los demócratas. Bueno, en este sentido, como veremos más adelante, pues hay unos comentarios contrapuestos. Por una parte, la célebre actriz norteamericana Whoopi Goldberg, que se hizo célebre, tuvo varios Oscars por la película aquella Ghost, ¿os acordáis, no? Ella se quejaba y decía que realmente no le parecía normal que exista un impuesto sobre la gerencia y que ella había estado trabajando mucho en su vida para que después sus hijos se viesen privados de una parte de su patrimonio como consecuencia del impuesto sobre sucesiones. Sin embargo, en el extremo opuesto estaba Andrew Carnegie, el célebre creador del Carnegie Hall, que él opinaba, en cambio, que las herencias aminoran el talento y las energías de los hijos, porque obviamente si heredan mucho se van a preocupar de trabajar poco y no van a hacer lo que él hizo para poder construir su imperio inmobiliario en New York. Bueno, aquí vemos que es un tema polémico. Yo lo único que aporto aquí en el libro es algo que no lo aporto yo, lo aporta la Comisión de Reforma de la que yo formé parte. El impuesto a sucesiones existe prácticamente en todos los países. Lo que no existe con el disparate de tipos impositivos como tenemos en España. Y, curiosamente, hay 2 países que son muy representativos desde el punto de vista de lo que se ha entendido como el paradigma de fiscalidad progresiva. Son Suecia y Canadá, que no tienen impuestos a sucesiones. En cambio, el patrimonio no lo tiene prácticamente nadie. Salvo ahora ayer, alguno de vosotros habrá, en el telediario ayer mediodía, George Soros y algunos otros potentados financieros americanos están pidiendo que le suban los impuestos. Bueno, pues eso resulta un poco curioso, teniendo en cuenta que nadie quiere que le suban los impuestos. Pero bueno, ellos dicen, uno de ellos incluso llegó a declarar que le parecía vergonzoso que él pagase menos que su secretaria, en términos porcentuales, obviamente. El tipo impositivo era inferior al que tenía en su secretaria. Bueno, en el tema de sucesiones hay también otra anécdota que en el debate parlamentario, cuando se introdujo esta cláusula, que es la que yo aquí denomino como cláusula del hijo pródigo, que claro, los impuestos son temas poco espirituales, y meter aquí un comentario evangélico parece que no viene a cuento. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que el impuesto sobre sucesiones, que es bastante complicado desde el punto de vista de que han querido rizar tanto el rizo para decir que sea muy progresivo y que se grave más a las personas que tienen un nivel muy elevado de patrimonio, pues toman en cuenta el importe de la herencia, obviamente, no es lo mismo heredar 2 millones de euros que 200.000 euros. El heredero, el grado de parentesco, no es lo mismo que herede un hijo a que herede la secretaria, por ejemplo. España también puede heredar, por menos el tercio de libre disposición. No es lo mismo que el hijo sea un huerfanito de 2 años a que sea un huerfanito de 40 años. Obviamente las circunstancias personales son distintas. Otra variable que se tiene en consideración es la concurrencia de algún problema de tipo psicofísico. Si hay una discapacidad, se va a tener en cuenta a efectos de graduar la carga tributaria. Después las bonificaciones, que cada comunidad autónoma aquí se ha salido con unas bonificaciones que algunas varían en 1 céntimo. El
tenga el libro vea, bueno, podrán poner de acuerdo por lo menos en un céntimo y no tener ese prurito de decir, bueno, yo es que mi autonomía normativa me permite dejar de grabar las casas por 123.280 con 0,1 y el otro es 280 sin el 0,1. Totalmente eso. Pero por último se introdujo lo que yo denomino aquí la cláusula del hijo pródigo. ¿En qué consiste? Que suponiendo que todas las circunstancias de dos hijos fueran exactamente las mismas, misma cuantía de la herencia, misma edad, misma situación psicofísica, etcétera, etcétera, como uno de ellos haya ahorrado mucho, bien porque ha trabajado mucho, porque le ha tocado la primitiva, por lo que sea, a ese se le va a grabar más. Se va a tener en cuenta el patrimonio preexistente agravando la situación fiscal de él en relación a su hermano, cosa que también parece totalmente absurda. Bueno, en cuanto al impuesto de transmisiones, ese que cada vez que uno compra una casa tiene que pagar. Aquí hay una anécdota también muy curiosa. En el año 80, el que entonces era secretario, no había secretario de Estado en aquella fecha, eran subsecretarios. El subsecretario del Ministerio de Hacienda era Arturo Romaní Viescas, pues no ha fallecido ya. Se hizo célebre porque fue del grupo de Mario Conde y pasó también por Soto del Real, con las vistas a la Pedriza y a la Sierra de Guadarrama. Y entonces, bueno, pues este hombre hizo un anuncio de que se reducía el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de vivienda, bueno, vivienda de cualquier bien inmueble, del 7,40 al 4%, o sea, casi a la mitad. Y él le explicó por qué. Dijo, no, miren ustedes, ahora vamos a aplicarlo sobre valores reales, porque hasta ahora hemos aplicado un tipo muy elevado porque sabíamos que la gente no declaraba valores reales, pero ahora se van a enterar ustedes. Y claro, efectivamente, empezaron a aplicar unos criterios de valoración muy cercanos a valores de mercado. Se tomaba además como referencia el valor catastral, que de acuerdo con las normas del catastro, teóricamente está al 50% de los valores de mercado, depende si está revisado o no, y se multiplicaba por 2. Bueno, pues del 4% aquel que aprobó en su momento el Congreso, lógicamente, en el año 80, se ha pasado al 6, al 8, al 9, al 10 e incluso al 11. En Cataluña tienen el 11% dependiendo del valor de la... Esto hay que decirle a estos señores, miren ustedes. Ya hay un informe de un célebre hacendista americano, el informe Mirrlees, donde decía que este impuesto no tiene sentido que se mantenga. Ya está el IVA, y ustedes ya se paga el IVA cuando me compro una casa. Porque si yo me compro la casa y pago el 10% de IVA, y la vendo y pago, supongamos, el 10% otra vez, la mayoría de las comunidades autónomas tienen entre el 8, el 10, el 11. Estoy pagando el 20. Porque claro, el que vende la casa, obviamente, me la va a vender, aunque no gane el dinero, pero por lo menos no va a perder el impuesto que en su momento pagó cuando lo compró inicialmente. Y si se vuelve a vender, ya pago el 30. Y una casa, sobre todo en esta zona, donde hay mucha gente, que hay una volatilidad grande en el mercado, pues resulta que con 3 compras de una vivienda tenemos el 30%, y como hay una cuarta, el 40%. Bueno, esto le cabe a alguien en la cabeza que es lógico que se mantenga algo que lo que hace es crear unas distorsiones en el mercado inmobiliario grandísimas. Bueno, pues ahí está. Y después lo que yo he señalo tomando una anécdota del Mío Cid, el poema Mío Cid, que ahora está en la Biblioteca Nacional durante pocos días, ¿no? Que han sacado durante unos días, nos informaban. El Mío Cid le recrimina a su rey, Alfonso VI, le dice, muchos males han venido por los reyes que se ausentan. Y Alfonso VI le contesta, cosas temedes, Cid, que farán falar a las piedras. Bueno, yo utilizo esta anécdota para que alguien se fije que una exención fiscal puede encarecer una compra. Claro, eso no lo tiene nadie. Dice, como si me dice que está exenta la compra de este local, por ejemplo, un médico se compra un local para montar ahí su consulta y le dice, no, como ya es un local usado. Es un local usado, según la transmisión, no se aplica el IVA. Pero dice, no, pero venga usted, le vamos a aplicar transmisiones patrimoniales. De tal forma que si tiene un hermano que es abogado, le dice, no le aplicamos IVA, le dice, no, aplíquenme IVA.
contempla, pero el IVA lo va a deducir, y el médico no, el abogado sí. Por tanto, cosas tenedes, miocid, que fananfa para la piedra. Pues también en materia fiscal tenemos esas cosas que harán hablar a las piedras. Pero bueno, por último, traigo una frase del presidente Kennedy, John Kennedy, que él se adelantó a un célebre activista que es Laffer. Se habla mucho de la curva de Laffer, donde se pone manifiesto que se van subiendo los tipos, va subiendo la recaudación, pero cuando ya se pasa a determinado nivel el tipo impositivo, la recaudación cae, porque empieza a haber mucho más fraude, o empieza a haber un proceso de votar cuando quiero. Yo me voy a otro sitio, no aquí que me están creando impuestos. Pues ya Kennedy, Laffer, es un señor que nació en el año 40 y, como sabemos, Kennedy murió en el año 63. Pues ya Kennedy, unos años antes de que Laffer terminase en la Universidad de Columbia, dijo que será una paradoja muy grande porque con tipos altos se recaudan menos que con tipos bajos. Porque él había hecho una reforma fiscal al Partido Demócrata en la época de Kennedy y él había podido contrastar empíricamente que con tipos muy elevados al final cae la recaudación. Por lo que después, más tarde, 20 años más tarde, Laffer lo manifestó en su célebre curva. Y como comentaba anteriormente, ayer, el telediario de Mediodía, por lo menos yo lo escuché en ese informativo, se daba la noticia de que George Soros, que ganó mucho dinero en el célebre miércoles negro del Reino Unido, provocando la quiebra del Banco de Inglaterra, pues dijo que quería que le subiese los impuestos. Bien. Nosotros no queremos que nos suban los impuestos, obviamente. No creo que haya nadie que tenga eso. Bueno, pues yo aquí he extraído algunas de las muchas anécdotas que hacen, es una forma, digamos, de venderos el libro, ¿no? Que hacen más asequible la venta, todo sea por las ventas, ¿eh? No por otro motivo. ¿Por qué? Porque si no, esto no hay quien se lo lea. Y ahora entramos muy rápidamente, porque me quedan, más o menos he cumplido 2 o 3 minutos, con las paradojas fiscales y los principios constitucionales. No voy a meter con muchas normas, pero yo a veces digo, y se lo comentaba en un artículo anterior, no era una tercera ABC, pero era otro artículo, a propósito de cuando salió toda la polémica con el impuesto a las hipotecas, que decían. Yo decía, me parece muy bien que hayan planteado si tiene que pagarlo el banco o tiene que pagar el hipotecado, el prestatario. Hoy mismo, en el telediario de hoy, ya un informe del Banco de España ha dicho que las hipotecas han subido. ¿Por qué? Porque los bancos trasladan el precio, el impuesto del precio de la hipoteca. Eso no hay que ser economista. Los economistas, como dicen otros, somos los que explicamos muy bien lo que ha pasado, nunca lo que va a pasar, obviamente. Pero por puro sentido común. Si al banco, por decreto ley en este caso, se le dice por parte del gobierno y el Parlamento lo ratifica que quien tiene que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de la hipoteca, en vez de el prestatario, el cliente, es el banco dice, pues muy bien, lo que yo haré es incrementarle, trasladándole ese coste al precio de la hipoteca. Y hoy ya el Banco de España, después de varios meses de vigencia de esta norma, pero yo en ese artículo decía, pero ¿por qué no se fijan en lo esencial? Lo esencial no es quién lo paga, sino por qué existe este impuesto. Claro, el artículo 31 de la Constitución nos dice, todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica. Ya me contarán la capacidad económica que tiene aquel que no tiene capacidad para comprarse un piso y tiene que endeudarse, y para poder endeudarse el banco le exija la garantía real de una hipoteca. Bueno, yo me quedo con esto porque creo que es importante, y sobre todo en otros foros. La semana pasada, 2 semanas, daba esta misma presentación, con otro enfoque obviamente, en el Colegio de Abogados de Córdoba. Yo decía, compañeros abogados de Córdoba, es que a veces nos quedamos en lo adjetivo y no en lo sustantivo. Y lo adjetivo es quién paga, lo sustantivo es ¿tengo que pagarlo o no? Porque indudablemente no hay sentido pagar cuando no hay una capacidad económica agravable. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo aquí he clasificado,
todo lo que contiene el libro, que no os voy a soltar, no os asustéis. En todo caso, como habéis dejado las fotocopias de la tercera ABC, el que quiera que se vaya la ley y ya está. Pero bueno, yo aquí he clasificado en función no de los impuestos, lo que he hecho en el libro, sino en función un poco del concepto. Hay paradojas porque hay tributos sin objeto imponible. Entonces, ¿qué? Hay que grabar capacidades económicas. Si no hay capacidades económicas, no hay que grabar, porque lo dice la Constitución. Y no tenemos que esperar a que sea un pobre contribuyente el que se vaya en un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el que tenga que ser el Tribunal Constitucional y que vaya haciendo la reforma fiscal, ya que los que nos dedicamos a este tema y hemos estado trabajando un año y pico gratis, siempre lo digo, para el gobierno, nos hacen caso a medias. Segundo apartado es paradojas en la valoración de esa capacidad económica. Y tercero, paradojas por la excesiva carga fiscal. Después yo meto aquí temas que afectan más al mundo de la empresa, más al mundo de los no residentes, porque probablemente estamos en una zona donde es importantísimo el trato fiscal que se le dé al no residente. ¿Por qué? Porque en una economía global hay muchas ventajas y muchos inconvenientes. Y las ventajas puede ser el clima, pero el Algarve portugués tiene buen clima. Malta tiene buen clima. La Riviera italiana y la francesa tiene buen clima. Y como se dice aquí en el libro, pues resulta que los gobiernos italianos, portugués y francés han establecido una serie de medidas para atraer, y eso, un día le decía, comiendo en el ministerio con Toro, odiado, pero el hombre no tiene por qué ser odiado, es una tarea difícil, la de ministro de Hacienda, le decía que perdemos clientela, que la clientela de la hacienda pública es el contribuyente, y el contribuyente se va donde menos paga. No se puede ir, obviamente, el que depende de un sueldo, porque es funcionario o empleado de una entidad privada, pero sí el que tiene un elevado patrimonio y una elevada renta. Entonces, cuando se lanzan esos temas de forma tan demagógica, impuestos a los ricos, los ricos ya se ocuparán de pagar lo menos que puedan y tienen oportunidad de pagar, pero al final quien paga es la clase media. Bueno, tributación en las distintas comunidades autónomas. Esto, como lo sufrimos todos, aquí veremos que en sucesiones, y espero que algún día el gobierno andaluz actual también elimine patrimonio, que ya está bien con patrimonio, como el Guadiana. El patrimonio aparece en el año 78 como un impuesto extraordinario. En el año 81 le quitan lo de extraordinario y se queda como ordinario. En el 2010 lo elimina, curiosamente, el gobierno de Zapatero. Y el 2000 no sé cuánto lo introduce el gobierno de Rajoy. Eso muchas veces no hay que darle el tinte ideológico a estos temas. Depende también de las circunstancias. Claro, también Rajoy se encontró el problema del déficit público que le había dejado al otro, con esas alegrías, y tuvo que introducirlo. Y el año 2018 se aprobó un decreto con la bonificación otra vez del 100% en toda España. Pero inmediatamente el gobierno entró y quitó la bonificación. Bueno, y después hay los dos últimos capítulos, yo os recomiendo que no los leáis porque si no vais a romper la amistad conmigo. Porque son capítulos donde pongo de manifiesto que hay incentivos legales al fraude. Que eso también hay que eliminarlo. Que al final, yo muchas veces en clase explicaba en la facultad, porque claro, yo me acuerdo hace 30 o 40 años, los estudiantes tenían a gala el decir que engañar a Hacienda era una heroicidad, era algo que, bueno, era un tío listo el que podía engañar a Hacienda, y poco a poco ha habido una labor de la universidad de tratar de demostrarles que indudablemente si no fuese por el sistema fiscal, esa solidaridad social que se manifiesta en el pago de pensiones, en el pago de la sanidad, de la educación, etcétera, no se podría dar. Pero claro, hay medidas que habría que eliminar para que no se incentive el fraude. No vamos a entrar porque entonces me pasaría de tiempo. Y después otro tema mucho más polémico, el copago. Doy un solo dato. De los datos que he manejado, el copago farmacéutico eliminó 500 millones de recetas emitidas y ahorró 500 millones de euros. Bueno, ahora, el gobierno actual andaluz, ojo,
acaba de, hoy lo he leído por lo menos, acaba de aprobar la renovación de la gratuidad en la Universidad Andaluza para el que apruebe. Bien. ¿Sí? Pues hay que aprobar, claro. Es que el diario universitario español tiene una beca, por lo menos la Complutense se pagaba el 18% de lo que era el coste de la plaza universitaria. Ya tiene una beca del 82%. Y yo tenía alumnos de sexta y séptima convocatoria, tomando cerveza y jugando a las cartas todos los días. Usted está defraudando lo mismo que el que no paga impuestos. Y ese tema hay que llevarlo un poco a la mente de que hay que pagar el coste. Cuando vas aquí a cualquier sitio, al Museo de Bellas Artes de aquí, de la Aduana, en Málaga, no es que es gratis total. ¿Qué pasa? ¿Usted no le paga a nadie? Eso lo pagará alguien, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí en ese capítulo sé que es un capítulo que voy a resultar antipático para el que quiere, obviamente, tenerlo todo gratis. Yo acabo de ver la semana pasada del Camino de Santiago, autovía y al lado una nacional. 3 coches por la nacional y 2 por la autovía, gratis los 2. Que no estamos en un país para tirar dinero, para hacer autovías cuando no hay una densidad de tráfico adecuada. Y el tema del gasto público indudablemente se gravita en torno a los 4 conceptos que yo tomo ahí. El tema de la educación, el tema de la sanidad, el tema de las infraestructuras y el tema de la televisión. Lo mismo que se paga para el Movistar, pues se paga por Televisión Española, como nadie pagaría, sobre todo por los programas que de vez en cuando emiten. Pero bueno, habría que meterse en ese tema. Pues vamos a limitarnos en las paradojas, en aquellos tributos que no tienen objeto. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿por qué tengo que pagar por rentas inmobiliarias que no percibo? Este fue uno de los temas que más se discutió en la Comisión de Reforma, porque incluso en el informe se decía que por la vivienda habitual y por la segunda vivienda había que imputarse una renta, como si la alquilases. Yo ahí manifesté un voto particular, varios compañeros lo manifestaron, pero bueno, la mayoría siempre se rige y la mayoría es la que se plasma en el informe. ¿A qué me refiero ahí? Pues el que tenga una segunda residencia, pues la segunda residencia se presume que es como si la alquilase o se la autoalquilase y tiene que declarar una renta del 1,1 al 2% según que el valor cadastral esté revisado o sin revisar. Claro, esto se le dice a... Yo tenía un compañero de Gorka aquí que vivía en Calahonda que hizo números, sueldo, y me dijo, bueno, que yo con un apartamento pequeño, 2 dormitorios, 2 baños, pero no tenía más de 80 o 90 metros. Resulta que yo pago el IBI, el impuesto sobre el patrimonio, que no era la vivienda habitual, y la renta imputada, más los gastos de comunidad, me voy de España. Y se iba a la cárcel. Es que espantamos a la clientela. ¿Cómo vas a convencer a alguien de que tiene que pagar o que tiene que tributar sobre una renta que no la ve? Además que no la percibe, no existe en un sentido financiero, ni en un sentido legal. Es una pura presunción. ¿Por qué me daban una ganancia patrimonial, una plusvalía en una donación? El padre, ese padre que decíamos antes que para tirarse al niño en medio, mira, te regalo un apartamento. Teóricamente al niño le dirán, ven para acá, que tienes que pagar el impuesto sobre donaciones. Lo pagará el padre, obviamente. Pero que el padre dice, no, te has tenido una plusvalía en esa donación. Claro, el padre dice, ¿pero qué plusvalía? Si yo me he quedado sin el apartamento. Bueno, pues la norma es así. Que en el caso de una donación se presume que obtiene el donante una plusvalía como si vendiese ese apartamento o lo que sea. ¿Por qué digo pagar plusvalía municipal en ventas con minusvalía? Este tema ya surgió porque probablemente el Constitucional ya se pronunció, en la medida en la cual pues, será totalmente absurdo que si en los años que ha habido de crisis inmobiliaria yo vendo y tengo una minusvalía porque vendo por menos, porque me hace falta vender y me hace falta el dinero, como quiera que el impuesto municipal de plusvalía no se fija en los valores reales sino en los valores catastrales, los valores catastrales se van actualizando cada año con el IPC, están aplicando el impuesto municipal de plusvalía incluso cuando se vende algo con pérdida. Está ahí la norma. Pero ya lo peor es la plusvalía del muerto.
nos costó bastante trabajo, en los que hemos participado en distintas comisiones de reforma, que cuando alguien fallece, a los hijos se le dice, tienen que pagar impuestos a sucesiones, pero al padre no se le dice porque ya no escucha, está muerto, claro. Se dice, y tú has obtenido una plusvalía cuando te has muerto, ¿por qué te mueres? Y entonces eso se conoció en el lenguaje un poco coloquial como la llamada plusvalía del muerto. Se convenció al ministerio, a los rectores del ministerio, para que se propusiese la eliminación de este concepto porque era totalmente absurdo. Pero los ayuntamientos lo tienen. Aquí me dijo la alcaldesa en una reunión que tuvimos que lo habían eliminado. Enhorabuena, porque ya no podemos morir tranquilos. O sea, que no habrá la plusvalía, bueno, el problema es que la plusvalía la hereda el vivo, no el muerto. El muerto ya deja de ser sujeto activo y pasivo. ¿Por qué tengo que pagar el impuesto sobre actos públicos documentados cuando me he obligado a hipotecar mi casa? Ya lo hemos comentado, no vamos a perder tiempo. Dos personas, uno tiene mucho dinero, se compra un apartamento porque tiene dinero y no tiene que endeudarse. El hermano o el primo o el amigo que como no tiene dinero tiene que endeudarse, pedir un préstamo y le dice, y ojo, tienes que pagar el impuesto sobre actos públicos documentados por la hipoteca. ¿Eso de dónde? Es que no hay objeto. Todo lo contrario, es un contrasentido, o como dirían en algunas zonas, es un contradios, creo que hay una expresión muy bueno, paradojas en la incorrecta valoración de la capacidad económica. Hay que decir que yo he listado de orden de 76 preguntas de estas, solamente he seleccionado unas 18, si no, nos daría aquí las 12 de la noche. Bueno, y ya me quedan 2 minutos. ¿Por qué me daban una ganancia patrimonial sin ajuste por inflación? Este es otro tema que se eliminó en la Ley 27 del año 2014 a propuesta de la comisión de la que yo formé parte y en la que me puse. Claro, los números que se daban en el informe, el problema de la comisión, vamos, más que de la comisión del gobierno, era que cuando se hace una reforma fiscal con un problema de déficit tan elevado que tienes un compromiso con Bruselas de reducirlo, al final cada medida que se proponía se le pedía a Rita es el ordenador de la agencia tributaria, se conocía como Rita porque nos gastaba todo, ¿no? Entonces, que nos hiciese una simulación de coste en términos recaudatorios que tenía esa medida. Bueno, pues aquí ocurre igual. Mire usted, si yo compré una casa hace 30 años, el poder adquisitivo que yo pague entonces tengo que ponerlo en euros de este momento, porque no podemos comprar peras con manzanas. Entonces, una casa valía lo que valía. Y ha habido una evolución, por una parte de precios, muy bien, pero por otra parte la inflación que ha habido acumulada entre el momento de compra y el momento de venta, eso hay que eliminarlo para poder comparar adecuadamente las magnitudes y de esa forma obtener lo que es la verdadera renta que obtengo en la venta de esa vivienda. Bueno, pues eso se ha eliminado porque hasta el año 2014 se podía aplicar la corrección por inflación. El tema de los módulos, esto yo recuerdo que cuando terminamos entregamos al gobierno el informe de la reforma, me llamaron de informe semanal del programa de Televisión Española si no me importaba. Hasta entonces habíamos hecho un acuerdo de no hablar nunca en ningún medio. A mí me llamaron vuestros amigos de la Sexta y la Quinta, que le dije que no por varias razones, entre otras porque teníamos ese acuerdo, pero a informe semanal les dije que sí, pero vienen a mi despacho a Madrid y me dicen, y mire, le queremos pedir un favor, que se suba en un taxi, que el taxista ya lo tenemos preparado, le va a hacer preguntas. Y el taxista me iba a preguntar sobre los módulos. Claro, los módulos es un negocio. Los módulos, yo recuerdo, al lado de la Universitaria en Madrid, en el barrio de Argüelles, que había una tasca pequeñita, que tenía un ambientazo enorme. Hay una buena tortilla y tal, y todos nos íbamos allí. Y al lado había una cafetería muy grande, muy bonita, que estaba medio vacía siempre, ¿no? El de módulos paga en función, entre otras cosas, de los metros cuadrados. Pues el de la tasca pequeñita que vendía quizás el doble que el de al lado, pues pagaría la mitad del de al lado. ¿Por qué? Porque el que tenía al lado pues tenía mucho más metros cuadrados de superficie. Los módulos, en el año 78, hace 40 años, tenía sentido. Hoy día, ¿quién no sabe llevar una contabilidad elementalísima? Si hoy día tenemos todos una tablet. Bueno, pues eso se propuso, pero el gobierno dice no, que eso políticamente tiene un coste electoral muy alto. Bueno, aquí puede ocurrir que
que uno puede aplicar módulos y el competidor de al lado no puede aplicarlo porque supera los 250.000 euros que exigen no superar para poder aplicar módulos. Otro incentivo para defraudar. Entonces yo nunca voy a pasar del límite para poder seguir aplicando. Y después el tema del patrimonio. Hay una norma también curiosa. Dos personas que tengan un piso en la misma planta, mismo edificio, etc. Pero uno lo ha comprado hace 2 días y otro hace 20 años. La norma en patrimonio te dice que tomemos el mayor valor del valor de compra o el catastral. Supongamos que el de hace 20 años el valor catastral eran 100.000 euros y el de ahora 200.000. Este va a pagar 200.000 por una cosa que es exactamente igual que la otra y otro va a pagar 100.000. Eso hay que cambiar. Eso es una paradoja que no la entiende nadie. Y por último, hablando de plusvalías de los muertos, lo malo es que cuando uno acepta una herencia, ojo, que acepta activo y pasivo. Y hay que tener mucho cuidado en la aceptación de la herencia si es más pasivo. Y a veces los pasivos del problema son pasivos ocultos. Esos pasivos ocultos, entre otros, pueden ser pasivos de deudas tributarias. Bueno, pues lo lógico sería, hombre, si el heredero acepta una herencia, debería aceptar las deudas y también los créditos, como ocurre con las deudas y los créditos privados. Si un padre tiene una empresa, por ejemplo, y tiene deudas, tendrá que aceptar la deuda, el préstamo hipotecario que tenga, y si tiene crédito, porque le deben los clientes dinero, pues en cambio, los créditos fiscales que pudiera tener el padre no se elevan. Y por último, paradoja por la excesiva carga fiscal que se puede dar. Ya hemos comentado la triple imposición en la segunda vivienda. Va a pagar IBI, patrimonio y la renta imputada en IRPF o en su caso en el impuesto de no residente. Se puede llegar a pagar más del 100% de la renta por patrimonio. Ya lo hemos comentado también. Compro locales siendo IVA, el médico, pero me dicen, pero paga usted impuesto de transmisiones. Y usted, menuda gracia, me hace la exención. Transfiero una empresa a mi hijo, me dice la ley del IVA. Ojo, no se preocupe, que el patrimonio empresarial no está sujeto a IVA, pero los inmuebles sí están sujetos a impuesto de transmisión. Por tanto, ¿de qué me vale la no sujeción a IVA cuando me mandan a pagar transmisiones? El tipo medio en sucesiones puede ser superior al 80% en algunos casos. Aquel que le deja a un primo hermano, porque no tiene, puede ocurrir que no tenga ningún hermano, o se lo deja a la secretaria, que era una chica muy eficiente. Bueno, pues eso, como le deja un elevado, digamos, nivel de patrimonio, de herencia, puede tener un tipo marginal del 80% y un tipo medio del 76%. La cláusula de hijo pródigo ya lo hemos dicho, y también hemos dicho que en las segundas y ulteriores transmisiones de vivienda la carga fiscal acumulada puede superar el 30, 40 o 50% según el número de transmisiones. ¿Por qué? Pues son impuestos que se van acumulando y el que vende, aunque no pretenda ganar más de lo que ha pagado, por lo menos querrá obtener lo que ha pagado, impuestos incluidos. Y como prometí que me callaba, pues ya me callo. Ya está. Con 3 minutos de retraso te pido perdón. Bueno, aquí ha sido verdad. Preguntas fáciles, ¿eh? Sí, pero ha sido impuestos y ha sido temas fiscales y lo hemos entendido y encima ha sido divertido. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención del libro, porque dije, voy a leer porque es de un amigo, voy a leer porque nos va a dar 2 euros por libro a la asociación, y al final es que me gustaba y me gustó un montón. Bueno, a ver, preguntas que seguro que hay más de una. Yo tengo una paradoja. Para que venga Sí, una paradoja, pero no me voy a explicar en los términos que se explica Rafael, lógicamente. A ver,
La paradoja es que hay una cantidad a partir de la cual hay que hacer la declaración de la renta. Pero si has trabajado para 2 o 3 empresas, tienes que hacer la declaración de la renta incluso aunque no hayas llegado a esa cantidad. Entonces se da la paradoja en que gente que no tiene, lo que decía él, gente que no llega, de repente tiene que pagar un IRPF sobre por ejemplo, un estudiante que dice, me voy a hacer un contrato, voy a trabajar en Navidad, voy a trabajar en Semana Santa, voy a trabajar en verano, ¿no? Un mes, y de repente se ve pagando impuestos. Bueno, hay una aplicación muy sencilla. Indudablemente sí, hay un solo pagador, sí. Que una renta de, no sé si ahora están 22.000 euros, no sé por qué, no estoy, digamos, no me quedo con los datos. Se entiende que ese pagador ha practicado retenciones, pero si esos 22.000 euros los ha cobrado de 4 personas, por ejemplo, habrá cobrado 5.500 de cada uno y quizás para 5.500 no corresponde hacer retenciones. Entonces la idea de no hacer declaraciones es para evitar el trámite administrativo, la complejidad la carga administrativa que supone el coste de gestión del propio tributo. Y se entiende que no hay que hacer declaración, salvo que, ojo, que pueda resultar a devolver. Entonces sí que conviene hacerla. Pero la razón es que cuando parcelamos la renta, porque hay varios pagadores, quizás a esos niveles de renta parcelada no hay obligación de práctica retención, con lo que no ha pagado nada. En cambio, cuando a ti te pagan un señor de una empresa 30.000 euros, pues sabes que sobre eso te han practicado retención, con lo que aunque no haga la declaración, se presume que ya has pagado el impuesto. Está más o menos oscuro, sí, ¿no? Sí. Bueno. A ver, la señora de fondo. ¿Ha habido alguna vez algún donante que haya reclamado y ganado la plusvalía en la donación a un hijo? ¿O nunca nadie ha reclamado eso? Bueno, yo no... Una plusvalía que no existe, pues lo que has dicho que no ha habido beneficio, ¿verdad? Lo que no sé si se ha planteado ante algún órgano jurisdiccional este tema. No sé si se plantea ante la propia agencia o ante un tribunal económico, pues no hay ninguna posibilidad de ganar. Que no hay. Pero es que la ley está como está. Si yo precisamente estos temas que saco aquí, y por eso le llamo paradojas, por no decirle otra palabra más fea, alterando las sílabas, es porque lo que habría que modificar es la ley respectiva de cada uno de los tributos. Porque claro, hoy por hoy está claro que se presume la existencia de una ganancia patrimonial, una plusvalía, en los supuestos de donaciones. ¿Dónde está? Si yo no veo dónde está esa plusvalía. La plusvalía tiene que suponer un incremento de mi capacidad económica. Yo lo que hago es perder capacidad económica porque me quedo sin un elemento patrimonial, que es el apartamento de dono. Eso se perdería así. Ante una hipotética reclamación se perdería. Yo presumo que sería muy difícil porque, ojo, los tribunales tienen que ajustarse al derecho. La ley está como está. Lo único, y yo por eso el otro día, y lo digo aquí, aunque aquí hay también abogados en este grupo, que a veces planteo ir a por la mayor, al Tribunal Constitucional. Por eso yo aquí, aunque no he querido pararme, porque he tratado de evitar entrar en artículos de la Constitución, pero claro, el artículo 31 no es muy claro. Tenemos que contribuir al sostenimiento del gasto público de acuerdo con mi capacidad económica. Y la capacidad económica se manifiesta en la obtención de renta, en la titularidad de un patrimonio o en el gasto de esa renta o de ese patrimonio. Entonces, ¿yo cómo voy a obtener renta si hago una donación? Ahí no hay ninguna renta. En todo caso, el que tiene capacidad económica es el donatario, el que recibe ese apartamento. Pero para eso ya está el impuesto a donaciones. No pretenda usted gravar al que recibe como donatario donaciones y a mí, que soy el que entrego al donante una plusvalía que no debe por ninguna parte. Yo recomendaría que en estos casos ir al Constitucional, que se pronuncie
Lo que pasa también hay que tener en cuenta, yo otro día comentaba en Córdoba, a un abogado y además inspector de Hacienda, seguro que lo conoces, pero bueno, que era el tema. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de una forma un tanto absurda cuando se le ha planteado el principio de igualdad. El artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales. Vamos a ser iguales. Si hasta hace poco en Andalucía se pagaba y en Madrid no, y ahora pues todavía el patrimonio se paga. Y el Tribunal Constitucional dijo que en todo caso que sí, que está en el título primero de la Constitución y que el 144, 145, que es el que regula las competencias normativas de la comunidad autónoma, no está en el título primero, que es el que no se puede, digamos, interponer un recurso de amparo. Pero se salió, a pesar de que ha habido dos presidentes del Tribunal Constitucional, curiosamente eran expertos fiscalistas. Un catedrático de Derecho Financiero, que era más amigo mío, que era Álvaro Rodríguez de Leijo, y la primera mujer que fue presidenta del Tribunal Constitucional, que era Gloria Belén, que era también catedrática de